Hola chicos, buenas noches. Aquí nuevamente en una sesión más de nuestro curso, em, en continuación de toda esta temática de estrategia de movilidad en bicicleta. Vamos a ver una presentación igual de este manual Ciclociudades que hemos empezado a ver ya desde hace algunos días. Y esta presentación se llama Gestión de zonas de hábitat. Eh, Esta presentación nos da algunos ejemplos de cómo podemos nosotros gestionar algunas partes de la ciudad en pro de la movilidad sustentable. Como habíamos comentado ya en algunas sesiones pasadas, es importante ir teniendo, digamos, un bagaje de todo lo que hemos venido comentando en el curso, para poder nosotros, ahora sí que como comúnmente se dice, ¿no? Meter todo a la licuadora y hacer propuestas interesantes en materia de gestión del hábitat. Bien, para este efecto vamos a ver algunas estrategias que se aplican dentro del diseño eh, urbano para efecto de la movilidad y hacer más amable la ciudad. Algunas estrategias en vialidad que podemos mencionar, lo habíamos comentado ya en algunas ocasiones, en otras presentaciones, son las famosas reducción de volúmenes vehiculares, eh, reducción de velocidades de los vehículos automotores, intervenciones en intersecciones peligrosas, la redistribución del espacio vial y la construcción de infraestructura ciclista exclusiva. Ya hemos comentado algunas cosas de estas estrategias. Vamos avanzando para que vayamos viendo más prácticamente cada una de ellas. Vamos a ver ya de manera muy puntual qué es la pacificación del tránsito. Ya habíamos comentado en algunas ocasiones que una de las condiciones necesarias para que se dé una, un ambiente urbano muy amable en las ciudades es generar las condiciones necesarias para que el ciclista pueda convivir de manera segura en el espacio vial con el tráfico automotor. Vemos, por ejemplo, esa imagen, es una imagen muy amable porque si ustedes observan, es un área donde se ve poca velocidad. Si bien es cierto, hay un área de estacionamiento, también se ve un área de bicicletas. Se ve un conductor de bicicleta que está em, dominando el carril, pero las condiciones de esa zona se ven tranquilas para que una persona pueda andar. Es decir, que la pacificación del tránsito tiene que ver con la reducción de la velocidad, pero también del volumen de los vehículos automotores. Su objetivo principal es bajar, digamos, esas condiciones para que la seguridad vial aumente. Esto nos da digamos, digamos, el establecimiento digamos, de esas condicionantes para una nueva vitalidad del espacio público. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios de una pacificación del tránsito? Bueno, por un lado, se maneja de mejor manera, se aprovecha de mejor manera el espacio vial. Es decir, hay una coexistencia de los autos en circulación. Se pueden gestionar espacios de estacionamiento, no necesariamente gratis. Ya también platicaremos en su momento de todo el tema de gestión de la movilidad, ¿sí? En donde el espacio de estacionamiento, la gestión del estacionamiento es muy importante, ¿sí? Se da también el tema de la reducción de los riesgos. ¿Por qué? Porque al pacificar la vialidad, ya lo habíamos comentado,
dependiendo de la velocidad a la que vaya un vehículo automotor, dependiendo de esa velocidad, podrá hacer eh, que las condiciones de reacción del conductor sean mejores o sean peores. Es decir, si nosotros vamos a una velocidad de 50 kilómetros por hora, nuestra reacción para poder frenar es más complicada, ¿sí? Es decir, ustedes recordarán cuando vimos la materia de vialidad o tránsito, transporte y vialidad en el segundo o tercer semestre por ahí de la carrera, platicábamos de un concepto que era la distancia de visibilidad de parada. La distancia de visibilidad de parada decíamos que es digamos, esa distancia que necesita un conductor de un vehículo automotor para observar algo, que en este caso puede ser un conductor de bicicleta, una bicicleta, ¿sí? Observarlo, reaccionar y frenar hasta detenerse, ¿no? Entonces, esa distancia de visibilidad de parada digamos, es la suma de un tiempo de reacción más un tiempo de frenado, ¿sí? Obviamente, entre mayor sea la velocidad, el tiempo de reacción, el tiempo de reacción siempre es el mismo, ¿sí? El tiempo de reacción son 2 segundos más o menos, 2.5 segundos más o menos, pero si la velocidad es mayor, no, esos 2.5 segundos, la distancia en lo que yo voy a reaccionar se alarga. Pueden ser 10, 12, 15, 20 metros en lo que mi vehículo avanza antes de que yo reaccione. Entonces, digamos, esa es la distancia de reacción que se le llama, ¿no? Eh, Después de esa distancia de reacción viene la distancia de frenado. Ya reaccioné, entonces piso el freno a fondo, ¿sí? Yo iba a decir acelerador, piso el freno a fondo y todavía el vehículo no se detiene ahí, sino recorre otra distancia, ¿no? Que se le llama distancia de frenado. Vean, por ejemplo, aquí en la imagen, en el caso de un vehículo que recorre a 30 kilómetros por hora, mi distancia de reacción más mi distancia de frenado, ¿sí? Hacen un total de 13 metros, ¿no? Entonces, eso me permite a mí como conductor poder frenar, digamos, observar un ciclista, reaccionar a tiempo y frenar. Cosa muy diferente que si voy a 50 kilómetros por hora, ¿no? Aquí la imagen nos dice que, bueno, la distancia de frenado más la de reacción son 26 metros si yo vengo a 50 kilómetros por hora. Entonces, a la misma distancia, un vehículo que vaya a 30 kilómetros y a 50 kilómetros de un ciclista, en el caso de los 50 kilómetros, el ciclista estaría dentro de esa distancia de visibilidad de parada, no al final. Por lo tanto, sería objeto de un choque, ¿no? Eh, por lo tanto, en conclusión, los 30 kilómetros por hora, ya habíamos comentado anteriormente, es digamos, esa velocidad límite que tenemos que gestionar en un entorno urbano para disminuir la posibilidad de daños. Otro de los beneficios de las zonas de pacificación sería obviamente la reducción de contaminación. ¿Por qué? Porque bueno, eso permite también reducir la contaminación por ruido. Hay un concepto un poco engañoso que se mencionaba, por ejemplo, inclusive de las zonas 30, porque decían, es que una zona 30 va a originar o va a ocasionar
que estemos frenando y acelerando, y eso ocasiona más contaminación. Es una manera parcial de ver las cosas, porque realmente lo comentamos inclusive en algún momento aquí en la zona centro de Toluca. La velocidad promedio de los vehículos en 2013 que se hizo, 2014 que se hizo este estudio, la velocidad promedio era de 22 kilómetros por hora. Digo, no ha cambiado mucho, ¿eh? 22 kilómetros por hora. Entonces, realmente no estábamos, al poder poner los señalamientos de 30 kilómetros máximo, no estábamos ni siquiera reduciendo la velocidad, sino estábamos regulando algo que ya se daba de hecho, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que, que al poner los 30 kilómetros por hora es que vamos a contaminar más. No, lo que pasa es de que vamos a hacer más continua la velocidad, ¿no? Y al hacer más continua la velocidad, vamos a permitir que se contamine menos. Otros beneficios de la gestión del hábitat en materia de la pacificación es que podemos incrementar los desplazamientos tanto peatonales como ciclistas. Vean en esta imagen, por ejemplo, eh, es un solo carril y se ve que en algún momento había dos carriles, pero se gestionó en favor del peatón y eso incrementa la convivencia y aumenta también el comercio en algunos casos, ¿no? Bueno, lo que podemos mencionar también de esta imagen es que, bueno, a lo mejor faltaría vegetación y todo aquello, pero bueno, de entrada, el tema de gestión del hábitat en tema peatonal aumenta y mejora. Llegamos entonces al famoso concepto de zona 30, ¿no? El famoso concepto de zona 30 es una zona, un área que puede ser un polígono de una ciudad, de un centro urbano, se conforma de diferentes vialidades y la característica principal es de que está diseñada esta zona, este polígono, con el objetivo de limitar la velocidad eh, de los vehículos a máximo 30 kilómetros por hora. Eh, a veces no es nada más necesario colocar señalamiento. El señalamiento es indicativo y es una señal, por ejemplo, con señales restrictivas, ¿no? La lámina blanca con el ribete negro y círculo rojo. Esa es una señal. Pero lo importante es gestionar a través de otras estrategias que vamos a comentar ahora. Estas estrategias las vamos a implementar de tal manera que obliguen a los conductores a respetar y bajar la velocidad. Muchas veces se hace con elementos físicos. Por ejemplo, si ven aquí en la imagen, aquí hay un revo, que es un reductor de velocidad, pero es también un paso peatonal elevado. O sea, cumple dos motivos, ¿no? Cumple dos objetivos. Y además si observan, es un solo carril, lo cual también da la sensación de estrechez y que es una zona de baja velocidad. ¿Por qué 30 kilómetros por hora? Por ahí está la imagen de Ana Gabriela Guevara, que corría 29 kilómetros por hora. Vean esta imagen, esta es muy ilustrativa, ¿no? A medida de el conductor de un vehículo automotor, a medida de que va aumentando la velocidad, hay un concepto que se le llama el cono de visión. El cono de visión es justamente lo que estamos viendo. Estas cuatro imágenes ilustran de manera muy representativa los diferentes conos de visión en diferentes velocidades. A 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 40 kilómetros y a 50. A medida de que vamos aumentando la velocidad, el cono de visión se va reduciendo. Si observamos nosotros
eh, una zona de velocidad de 20 kilómetros contra una de 50, el cono de visión es abismal. Además de que en una velocidad de 50 kilómetros por hora, tu tiempo y distancia de frenado y de reacción no te permiten reaccionar y frenar ante un peatón, ante un ciclista. Por eso son los 30 kilómetros. ¿Ya existen zonas 30 en México? ¿Zonas 30 en México? Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos en el caso del concurso de calles mexicanas? Efectivamente, ya hay algunas zonas 30 que están en algunas ciudades de México, en la Ciudad de México, en el interior del país. Ya hay algunos ejemplos donde se han implementado estrategias urbanísticas para reducir las velocidades, ¿no? Al principio de la presentación vimos algunas características que que pueden ser aplicables para las zonas 30. Ojo, no quiero decir con esto que forzosamente todas las técnicas se tienen que aplicar. No, son técnicas que pueden eh, aplicarse en conjunto o pueden ser aplicadas de manera selectiva, ¿no? No todas. Una técnica de reducción de volumen vehicular, porque recuerden, la reducción de volúmenes vehiculares es una de las características importantes que pudiéramos tratar de implementar para pacificar el tránsito, ¿no? La reducción de los volúmenes vehiculares. Esto se da mucho en los centros urbanos. Y platicamos un poquito de esto cuando veíamos los manuales de la plataforma CESI, ¿se acuerdan? Vimos estos diagramas, lo voy a recordar muy brevemente porque ya habíamos platicado algo de ello. Estos cuatro diagramas ejemplifican un centro urbano, ¿no? O un área que queremos pacificar. Normalmente, cuando tenemos este caso, generalmente se diseña en pares viales. ¿Qué es un par vial? Que una vialidad va en este sentido de circulación, la otra va en otro sentido de circulación, generando un par vial, y la siguiente va en el otro sentido de circulación. O sea, una para, digamos, una oriente-poniente, la otra poniente-oriente y viceversa. Esto que genera, si el objetivo es acelerar el tránsito vehicular, esto es lo que se debe de hacer, generar pares viales. Pero en zonas de los centros urbanos donde nuestro objetivo primordial sea el reducir un volumen vehicular para gestionar una zona o un área de hábitat para el peatón y para el ciclista, una técnica de reducción es generar barreras urbanas, ¿sí? Generando una zona de entrada y una zona de salida, con lo que si yo comúnmente tengo que pasar por este lado solamente para ir de este punto a este otro punto, y no tengo que ir al centro para nada, lo único que voy a generar es de que voy a ocasionar tránsito vehicular por aquí. Pero si yo pongo barreras, entonces sé que si paso por aquí, no me permite entrar al centro, doy la vuelta y rodeo, ¿no? Esto en automático va a reducir la velocidad, perdón, va a reducir el volumen vehicular de la zona centro. Porque si yo quiero ir, por ejemplo, a esta manzana y la zona de entrada es aquí, pues yo llego por acá, doy un rodeo, entro y llego a mi punto, ¿no? Por ejemplo, acá o a esta zona, ¿no? A donde yo quiera ir. Y luego tendré que salir por este lado. Entonces, solamente va a circular, con esta técnica, solamente va a circular, digamos, por decirlo así, el tránsito que solamente necesita y requiere ir al centro o a ese polígono en particular. No vamos a generar eh, tráfico de paso, por decirlo así, ¿no? Otra técnica es los desvíos interiores.
¿no? Generar algunos desvíos con el mismo objetivo. Si antes yo atravesaba de lado a lado por el centro para ir del trabajo y regresar, pues ahora paso, pero me desvía y entonces, pues a veces a lo mejor ya no me conviene pasar por aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no paso rápido, entonces mejor tengo que dar un rodeo y ya mejor llego a mi punto. Entonces, con este tipo de técnicas también se puede hacer, ¿no? Desvíos interiores. Vean, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí. Muchas veces estas barreras no necesariamente tenemos que cerrar completamente la calle. Se puede hacer con macetones, se puede hacer con algunas barreras naturales, con arbolado, con camellones, ¿no? Otra técnica es el enfrentar sentidos de circulación, ¿no? Por ejemplo, en esta vialidad nosotros vemos que hay que es, digamos, de poniente a oriente, pero en algún punto se encuentra con oriente-poniente. Entonces, ¿eso qué me va a originar? Que voy a tener que dar rodeos y no tengo el paso franco de un lado a otro, ¿no? Entonces, eso de alguna manera molesta al conductor, porque enfrentamos los sentidos de circulación. Obviamente eso se tiene que hacer con precaución, con algunas barreras, con algunos señalamientos de manera cuidadosa para evitar accidentes, ¿no? Eh, la cuarta técnica es una mezcla de todas, ¿no? Barreras urbanas, poniendo barreras de borde, barreras interiores o desvíos interiores y enfrentando sentidos de circulación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de estas cuatro técnicas? Reducir el volumen de circulación de los vehículos automotores, ¿no? Eh, Al reducir el volumen de los vehículos automotores, generamos las condiciones para el peatón y para el ciclista, ¿no? En ese momento todavía no hemos hecho alguna técnica de banqueta o no, estamos reduciendo el volumen vehicular. Vean, por ejemplo, algunas barreras de interiores para desvíos interiores, ¿no? Con vegetación, ¿no? Algunas zonas de sentidos encontrados. Por ejemplo, esta flecha roja es lo que comentábamos, ¿no? Anteriormente, si esta vialidad interna fuera únicamente de poniente a oriente, este tránsito que es de paso, pues tendría que hacer esto, ¿no? O podría hacer eso. Pero si lo que yo quiero es gestionar esta zona interna para que la gente camine, ande en bicicleta, pues tengo que generar vialidades periféricas por donde tengo que canalizar el tránsito que va de paso. Ese es el objetivo, ¿no? Otra técnica para la pacificación son aquellas técnicas o otros ingredientes, por decirlo así, son las técnicas para reducir velocidades. Ya hablamos de las técnicas para disminuir los volúmenes vehiculares, que todavía hay más técnicas, ¿no? Eh, Vamos a hablar en su momento, cuando hablemos de técnicas para desincentivar el uso del vehículo, todas las zonas de bajas emisiones, gestión de la movilidad y bueno, hay otras que vamos a hablar más adelante. De momento ahorita ahí nos quedamos. Luego estamos observando que también en algunas técnicas para la reducción de velocidad y en las zonas 30 son los tipos de pavimento. Vean, observen eh, en esta imagen de acá arriba. Ese es un ambiente que se antoja más o menos agradable porque si se dan cuenta todo está a nivel. Hay una delimitación muy bien indicada del área peatonal, del área del tránsito rodado.
a través de la textura y el color del pavimento. 2, a través de macetones y de volardos que delimitan el área peatonal y lo dividen del área de tránsito rodado. Y además, si se dan cuenta, el, la textura del pavimento de la calzada es rugosa. Eso nos da la sensación para el automotor de que tiene que bajar la velocidad, ¿no? Otra técnica para la reducción de velocidad es cambiar los sentidos de circulación. Eh, Esta es una técnica un poco controvertida porque normalmente lo que se busca, las autoridades de tránsito buscan siempre es agilizar el tránsito, ¿no? Y a veces, eh, y gran parte de lo que, de las estrategias que se emplean para agilizar el tránsito es hacer los famosos pares viales, ¿no? Y los pares viales, ¿no? Son justamente convertir esas vialidades que a veces son de dos sentidos, convertirlas a uno, ¿no? Una que vaya en un sentido, por ejemplo, oriente-poniente, y la otra que vaya en poniente-oriente. Aquí es al revés. Aquí la técnica es convertir las vías que son en un solo sentido, volverlas a que sean bidireccionales. ¿Qué se origina con esto? Bueno, pues se origina que el conductor tenga que bajar la velocidad porque ahora tiene que manejar con más precaución porque viene un vehículo en sentido contrario. Entonces, eso también genera de alguna manera que se baje la velocidad. Repito, esta es una técnica un poco controversial porque, o controvertida, porque generalmente lo que buscan las autoridades de tránsito, repito, a veces es que fluya más la vialidad, ¿no? Eh, Generar mayor velocidad. Entonces tenemos que analizar muy bien la técnica y en dónde se pretendería hacer. Eh, estas otras técnicas son para la reducción de velocidad, que son, por ejemplo, la colocación de algunas isletas, fajas separadoras, camellones, por ejemplo, o generar alguna circulación en zigzag. Este es un ejemplo de lo que tenemos en Toluca. Todas las calles que están en el centro perpendiculares a los portales, como son Matamoros, Allende, Galeana, todos esos, tienen un diseño parecido en zigzag, lo que genera una baja de velocidad y también inclusive la textura del pavimento que es concreto estampado. Ahora bien, llegamos a los famosos topes, vados y todos estos elementos que también son utilizados y recurrentes para la reducción de velocidad. Los famosos topes, ¿no? Vean la imagen que está acá. Esto es un vado. Un vado es digamos, una técnica de reducción de velocidad, un, un elemento que nos permite, este, mm, digamos, sí reducir la velocidad, es una depresión en el pavimento y puede realizarse con concreto, con asfalto, sobre, por ejemplo, en este caso es adoquín, ¿no? Estas imágenes de acá, de la izquierda, son diferentes diseños de reductores de velocidad, que no necesariamente topes, ¿eh? Por ejemplo, este de acá, el trapezoidal, puede ser un rebo, un reductor de velocidad, a manera de paso peatonal, o puede estar en toda la intersección de la vialidad, incluyendo los pasos peatonales, ¿no? Y también el de acá, que son el de arriba y el de abajo, ¿no? De que son los diferentes tipos de reductores, sinusoidal, circular. Estas longitudes que tenemos aquí están en una tabla, ¿sí? Que está disponible en el manual, en el tomo 4, donde se observa perfectamente
las dimensiones recomendadas, ¿no? Desde 2 metros, 1,50 de longitud, 10, 12, 15 centímetros de alto, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, el espaciamiento entre ellos. Por ejemplo, se recomienda, si queremos un tramo de vialidad, gestionarlo a 30 kilómetros por hora, lo recomendable que dice el manual, pero hay que ver también en sitio, ir a hacer el estudio, que cada 50 metros se pueda establecer un rebo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sinusoidal. Ya habíamos comentado, por ejemplo, que algo que no es muy recomendable es la colocación de reductores de velocidad con boyas. Porque la boya, a diferencia de este tipo de reductores, la boya de entrada no es un dispositivo que su fin sea ser un reductor de velocidad. Ha sido utilizado como un recurso, ¿sí? Por el ayuntamiento o por los gobiernos, ¿sí? La colocación de los reductores de velocidad con boyas, ¿sí? Pero es demasiado agresiva, ¿sí? Y su finalidad de la boya no es ser reductor, sino ser canalizador del tránsito, ¿no? Por ejemplo, en alguna aguja de canalización, en alguna isleta, en alguna de este tipo, ¿no? Por eso no se recomienda que sea con boyas, los reductores. Otra técnica son los famosos cojines. Los cojines, como ustedes pueden verlo aquí en la imagen, son estos elementos que se colocan al centro de un carril que puede ser un carril para transporte público, y el objetivo es desincentivar a que los vehículos particulares pasen por ahí. Ustedes observan en esta imagen eh, los ejes de un autobús pasan y libran perfectamente el cojín. Pero si un vehículo particular quiere pasar por ahí, funciona como si fuera un tope, ¿no? Entonces, esto es para desincentivar y reducir la velocidad de los vehículos particulares. Otra técnica es, por ejemplo, los famosos vibradores o vibratopes, también le llaman, ¿no? Eh, que se pueden hacer de concreto, tienen diferentes longitudes y su objetivo es obviamente reducir la velocidad, pero también alertar. Normalmente los vibradores se colocan cuando vamos a entrar a una zona para alertar al conductor de que disminuya la velocidad. El de la derecha es otra técnica que se utiliza en esquinas para igual reducir la velocidad. Es una técnica que se llama el mandil, que es digamos, en la parte exterior de la esquina, en una banqueta, en una intersección, reducir un poco digamos, la banqueta con el objetivo de que en la curva los vehículos puedan reducir. Otro que ya habíamos platicado son las famosas orejas, que cumplen varias funciones, ¿no? En las intersecciones acortan el paso peatonal, delimitan las zonas de estacionamiento y esto genera reducción de carriles, con lo que se reduce la velocidad. Eh, los entronques e intersecciones, por ejemplo, gestionarlo a 45 grados para que se acorte el paso peatonal y el vehículo automotor también reduzca la velocidad. Otra sería la colocación de glorietas. La glorieta es un recurso urbanístico para que una intersección funcione sin la regulación de semáforo. Eh, Urbanísticamente funciona en que en los vehículos, la glorieta debe regularse sola. Es decir,
que todos los vehículos que van al interior de la glorieta tienen la preferencia y el vehículo que se va a incorporar a la glorieta tiene que esperar hasta que la glorieta se desahogue para incorporarse. Eso es así como funcionan las glorietas. Toluca tenía diferentes glorietas. La glorieta de Colón, la glorieta del Águila, la glorieta de Francia, la Marina, que todavía funciona, más o menos, la glorieta de Colón, de Caputitlán, perdón, y varias otras. Lo que pasa es de que las glorietas son justamente o deben de ser aplicables a vialidades donde queremos reducir esa velocidad, pero no son recomendables en vialidades donde ya la velocidad es demasiado alta. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Toluca ya la gran mayoría de las glorietas o está regulada por semáforos o ya están canceladas. ¿No? Por ejemplo, la glorieta Francia, aquí cerca de Contaduría, en Ciudad Universitaria, prácticamente fue cerrada porque ya las velocidades, de por sí habían muchos accidentes y las velocidades empezaron a aumentar cuando Paseo Toyocan o Tolocan empezó a ya ser una vialidad continua. Entonces se tuvo que cerrar por las condiciones ya de velocidad de las vialidades, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede ir gestionando esto. Vamos a ver. Este es un ejemplo de cómo en la Ciudad de México, cómo a través de la recuperación de estos espacios residuales, de lo cual también ya habíamos platicado en alguna ocasión, se puede hacer un ambiente más agradable para el peatón y también para el ciclista. Vean, por ejemplo, aquí de lo que se trata es de ampliar banquetas, de ir recuperando sus espacios que son como que de nadie y que al ser de nadie en la ciudad, pues el que los reclama normalmente es el automóvil. Vean la imagen, la fotografía de abajo, como esta intersección tiene demasiados vehículos, es un espacio muy amplio en el tema vial, ¿sí? Y cómo pretendería ser gestionada. Vamos a ver en una propuesta cómo se le aumenta el espacio peatonal, se reducen los espacios de paso o rayas para cruces para peatones, con lo cual se aumenta la seguridad, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vean en esta intersección cómo está funcionando y cómo podría ser, ¿no? Aquí vemos cómo se le va ganando estos espacios, miren. Estos espacios que delimitan, por un lado, el espacio de estacionamiento y por otro lado, aumentan el área peatonal y reducen, por lo tanto, el cruce. Vamos a ver otro. Así está y así podría quedar. Vamos a ver este otro. Esta, por ejemplo, es una imagen que está en cualquier parte de nuestras ciudades y que puede cambiar así. Bueno, como ven ustedes, estos son algunos ejemplos de esta gestión del hábitat. Vamos a ir avanzando. La siguiente sesión vamos a tocar el, ya de lleno el tomo 4 de todo lo que vamos a platicar el tomo 4 del manual, de algunas otras características. Yo espero que después del tomo 4 ir dándoles ya algunas características para el trabajo donde vamos a integrar. Ustedes
El objetivo es que ustedes integren todos estos conocimientos y podamos gestionar una mejor ciudad. Bueno, chicos, hasta aquí la sesión de hoy. Em, Les deseo que sigan cuidándose, échenle muchas ganas. Esto todavía va un poco largo, va un poco lento. El tema pues de toda la enfermedad que ahorita nos está quejando a nivel mundial. No nos toca más que cuidarnos. Yo les deseo que reencontrarnos muy bien, todos, sus familias, eh, que nos volvamos a ver en la escuela próximamente bien, que nos volvamos a reencontrar. Y pues mientras vamos avanzando, vamos avanzando en esto, ¿no? Creo que vamos bien en el curso. Junio este mes que inicia, que va empezando, es un mes ya definitorio para concluir los temas. Vamos a buen ritmo, vamos bien. Todavía faltan varios temas, pero los vamos a ir agotando. Em, Probablemente la siguiente semana vamos a ir platicando ya más de otras cosas. Y bueno, pues por lo tanto, por lo mientras, pues les deseo que pasen un buen fin de semana y que se la pasen muy bien, chicos. Síganse cuidando. Nos, no olviden darle ahí un comentario y estamos pendientes. Saludos, chicos. Adiós. Hasta pronto.